Luego de terminar con su captura de Santo Domingo, Drake continúa su expedición, su próximo objetivo siendo Cartagena de Indias. Tras liberar los esclavos de las galeras de Santo Domingo y tomar posesión de 2 barcos, Drake recupera sus pérdidas y regresa al mar con 23 barcos y alrededor de 2.300 hombres. Me gustaría hacer un paréntesis aquí. Verán, no quiero que tengan la idea errónea. Los esclavos que libera Drake no eran tan solo africanos, pero incluían turcos y otros europeos cristianos. Drake tampoco los liberó porque los ingleses eran así de bondadosos del corazón, bien santitos, y los españoles eran unos esclavistas bien malitos. Fueron liberados con el motivo de reclutarlos y que los españoles perdieran mano de obra. Y aunque en este momento Drake los está liberando, hay que acordarse que Drake pasó una buena porción de su carrera participando en el comercio atlántico de esclavos antes de ser corsario. La noticia de lo sucedido en Santo Domingo se riega a través de la América Española y al gobernador de Cartagena, Pedro de Bustos, se le notifica la intención de Drake de llegar a la ciudad. Se evacúan todos los no combatientes de la ciudad con todas las pertenencias de valor y el gobernador comienza a reunir sus fuerzas. Tiene aproximadamente 1.200 combatientes, que incluye lanceros, arcabuceros, piqueros, mosqueteros negros y 400 aliados indígenas. A esto también se le suma unos 150 arcabuceros en las galeras al mando de don Pedro Vique Manrique. Estas eran unos barcos que se encontraban en la ciudad, 2 de estos eran navegables y el que no lo era se iba a mantener ubicado para defender el muelle. Los defensores de Cartagena van a tener 3 semanas para prepararse. Antes de seguir, tengan en mente que la única referencia de la batalla que pude tener disponible es de parte de los ingleses, y para esta época los ingleses seguían utilizando el calendario juliano y no el calendario gregoriano que usamos hasta el día de hoy. Voy a estar utilizando un convertidor por el internet para proveerles la fecha en el calendario que utilizamos. Por tal razón, voy a incluir 2 fechas, la juliana tal como aparece en los textos y en Wikipedia, y la que yo pienso que sería la fecha correcta en el calendario gregoriano. Cuando Drake zarpa, originalmente va con dirección hacia la isla Margarita, la cual tiene intención de saquear, pero debido al mal clima no llega a esta. Luego va a pasar por el Cabo de la Vela y luego reposa en Riohacha. Luego de pasar un día ahí, retoma su camino y va directo a Cartagena. Cuando Drake llega a Cartagena, con esto es lo que se encuentra. Cartagena estaba en una fuerte ubicación geográfica. La costa adyacente al mar era peligrosa para acercar los barcos. El muelle estaba formado por una laguna. En un punto, en el fuerte del Boquerón, fuerte antiguo donde hoy día se encuentra el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, salía una cadena que llegaba hasta el pedazo de tierra adyacente a la boca grande que protegía la entrada al muelle desde el mar. Un río no apto para embarcaciones iba alrededor de la ciudad y terminaba en un pantano cerca del mar. Cartagena, en esencia, estaba rodeada por agua. El único acceso desde tierra adentro era por un puente que cruzaba el río, el cual estaba defendido por una pequeña fortificación. En el canto de tierra, conocido como La Caleta, también conocido como Boca Grande, era el único otro punto por tierra que daba para la ciudad. Los defensores llenaron este camino con estacas envenenadas y enredos, y en el punto más estrecho antes de llegar a la ciudad había una trinchera para impedir el paso. Adyacente a la trinchera estaban los 2 barcos navegables de Pedro Manrique para que con sus cañones ayudaran a defender la trinchera ante cualquier fuerza que la fuese a atacar. Sin embargo, Drake, siendo un experto en guerra anfibia, se percata de un punto débil en las defensas españolas y formula su plan. Drake navega cerca de la ciudad y de Boca Grande para atraer el fuego de los cañones, pero este sigue hasta dejar atrás la ciudad, se aparta de la vista de los españoles y toma un riesgo al entrar por Boca Chica, el cual es un pasaje más peligroso. Drake se asegura de pasar cerca de la costa. El plan de él es hacer ver que está tomando las mismas acciones que tomó en Santo Domingo. Quiere que el enemigo piense que va a repetir su estrategia de desembarcar soldados lejos de la ciudad para que luego puedan atacar desde el interior. Drake no desembarca ningún soldado en esta movida y continúa acercándose hacia Boca Grande desde esta dirección. Para cuando llega a una milla de la entrada del muelle, se ubica de tal manera que amenaza las defensas del muelle. Para continuar con su engaño, el que iba a repetir sus acciones de Santo Domingo, ordena al oficial Frobisher de acercarse y preparar un ataque al fuerte del Boquerón,
Este ataque era solamente para distraer a los españoles del verdadero objetivo inglés. Ya de noche y con poca visibilidad, los ingleses se acercan al canto de tierra de Boca Grande y Carleill, oficial de Drake quien era el comandante de los soldados, desembarca con 6 compañías. Está bajo órdenes de cruzar usando el bosque para esconder sus movimientos y llegar hasta la costa, y de ahí vadear hacia la trinchera para atacarla en su punto débil. Tras inicialmente perderse por el camino y quedar atrasados, logran corregir su rumbo y a unas 2 millas de la costa se encuentran con un piquete o una patrulla de la caballería española. Debido al terreno, no pueden hacer mucho uso de los caballos, así que solo intercambian fuego y se retiran. Parece que Frobisher tenía ordenado que al escuchar disparos, que esa era su señal de ataque, pues aquí comienza su ataque hacia el fuerte del Boquerón, probablemente con intención de mantener la atención de los defensores dividida. Cuando por fin el grupo de soldados ingleses llega a la costa, comienzan a vadear por ella hasta las trincheras. Para referencia, vadear significa caminar sumergidos en algún cuerpo de agua, y esto se hizo por varios motivos. Esto les permitiría evitar los obstáculos de estacas envenenadas y enredos que habían en el camino hacia la ciudad. También les permitiría avanzar sin ser percibidos debido a la probable diferencia entre el nivel de altura de ellos y el nivel de altura de la tierra. Lo que también significaba que los barcos cuyo propósito era defender las trincheras no les podían disparar directamente. Al llegar justamente antes de la trinchera, los ingleses en el agua se organizan en formación para preparar su ataque. Ya en el amanecer, Carleill hace un reconocimiento de la trinchera y observa lo siguiente. La trinchera no se extiende completamente hasta la costa. Esta área era de un espacio que no se había fortalecido como los demás para que los defensores tuvieran un lugar por donde retroceder si así lo necesitaban. De acuerdo al texto que estoy usando como referencia, lo único que defendía este espacio eran barriles de vino rellenos de arena que fueron puestos como obstáculos. En esta ubicación, los cañones de las galeras ni la línea de fuego de la trinchera llegaba. Carleill decide que aquí va a lanzar su ataque y se une a la vanguardia. Los mosqueteros se ponen en acción primero, se acercan a la trinchera y disparan un voleo directo a los defensores. Los piqueros entonces avanzan para asaltar la trinchera. Lo que empieza como un empuje de picas entre ambos lados, se desencadena en un desesperado combate cuerpo a cuerpo entre picas y espadas. Los ingleses logran empezar a ganar a los españoles ya que tienen 2 ventajas significativas. Las picas de los ingleses son más largas, tienen mejor alcance que la de los españoles. La armadura inglesa también es mejor. Verán, los españoles de Cartagena no tenían la misma armadura que sus compatriotas en Europa. Debido al calor del clima tropical y que mayormente sus enfrentamientos eran con los nativos, quienes carecían armamentos modernos de la época, los soldados españoles que estaban sirviendo en esta parte del mundo utilizaban una armadura más liviana. Estas ventajas van a poner a los españoles a ir concediendo el terreno. Carleill por su parte derriba al español que portaba la bandera, quien de acuerdo a los ingleses luchó ferozmente hasta el final. Tras la intensa presión inglesa, la defensa española quiebra y corren hacia la ciudad. No queriendo darles reposo, los ingleses comienzan a perseguir los españoles. Para la defensa de la ciudad se habían construido barricadas en las calles de la ciudad y los españoles van a hacer intentos desesperados por detener el avance inglés. Desafortunadamente, el avance inglés sigue sin detener y barricada tras barricada, los españoles tienen que seguir retrocediendo. Este proceso sigue hasta que los ingleses por fin llegan a la plaza de la ciudad. Una ordenanza ubicada al lado de una iglesia recibe un disparo y explota. El techo de la iglesia, que estaba bajo construcción, es derrumbado tras esto. Al perder posesión de la plaza, los españoles pierden fe en montar una resistencia efectiva. Se retiran de la ciudad y van de camino a las montañas donde está el resto de la población. Pedro Manrique desembarca soldados para ayudar a la resistencia, pero falla y vuelven a sus barcos. Los 2 barcos eventualmente van a terminar cerca del Boquerón, donde van a estar prendidos en fuego. Los ingleses toman la ciudad, aunque todavía permanecen los españoles ubicados en los puntos defensivos fuera de la ciudad. En esta acción los ingleses pierden 28 almas más varios otros heridos. De acuerdo a ellos, el fuego español fue intenso y los defensores lograron degollar a varios de ellos en la ciudad. El próximo día, Drake va a mover su flota para bombardear el fuerte del Boquerón, donde quedaba la última resistencia española. Pero al comenzar, este es evacuado. Con esto la ciudad cae oficialmente en manos de los ingleses.
Después de la batalla, en un último acto de resistencia, algunos españoles permanecían escondidos cerca de los barcos que estaban ubicados en la ciudad, ya que sabían que los ingleses iban a tomar posesión de ellos para buscar sus pertenencias. Cuando un grupo de ingleses por fin llega hacia dos barcos, los españoles lanzan una emboscada de mosquetería y entonces este último grupo por fin se retira. Drake comienza a negociar con el gobernador por el rescate de la ciudad y pide alrededor de 400,000 a 500,000 ducados. El gobernador protesta la cantidad de dinero y afirma que no la puede pagar. Le ofrece solamente 100,000 ducados. Pasan las semanas y las negociaciones no llegan a ningún lado. Y perdiendo su paciencia, Drake entonces ordena el saqueo de la ciudad, destruye todos los barcos españoles en el muelle y comienza a quemar las casas una a una. Sin embargo, los españoles permanecieron firmes en sus demandas, y los soldados ingleses se encontraban decepcionados al no encontrar nada de valor en la ciudad, ya que la ciudadanía tuvo tiempo para evacuar sus pertenencias. Es importante recordar que los soldados y marineros de Drake eran voluntarios y no tenían un sueldo. Las ganancias que ellos iban a recibir iban a depender de cuánto dinero podían sacar de la expedición. Con la carencia de riquezas que se obtuvo en Santo Domingo y ahora la carencia de riquezas que hay en Cartagena, se encuentran molestos y demoralizados. A pesar de sufrir pocos muertos en el combate, habían varios heridos, no tan solo gracias al esfuerzo de los defensores, pero también a las estacas y flechas envenenadas de los indígenas. De los soldados que habían perecido, una porción significativa era de oficiales, de los cuales se dependían para comandar a los soldados. También, una epidemia en el bando inglés redujo aún más los soldados y marineros efectivos. De los aproximados 1,000 soldados que tenía Carleon, solo contaba con 700 para defender la ciudad. Y para referencia, los españoles perdieron la ciudad teniendo cerca de 1,200 combatientes. A pesar de que contaban con la flota, los marineros también se encontraban afectados por la epidemia. Con todas estas cosas sumadas, la posición inglesa no se encontraba muy fuerte en el momento y se vieron presionados sobre qué decisión tomar. Drake convoca un consejo con sus oficiales para dialogar sobre sus opciones disponibles. Podían aceptar el pago de rescate del gobernador y seguir la expedición, cuyo próximo objetivo era Panamá. La otra opción era seguir negando la baja cantidad y aguantar la ciudad hasta que pudiesen llegar refuerzos de Inglaterra. Los soldados dieron la opinión que debido a sus números reducidos y la desmoralización, un ataque a Panamá iba a ser muy arriesgado. Opinaban que con sus 700 hombres podían defender la ciudad si los marineros opinaban que con sus marineros efectivos podían combatir contra una flota española. Drake entonces toma la decisión de aceptar el pago que le estaba ofreciendo el gobernador y no ir en dirección a Panamá. Prepararon para evacuarse y le iban a dar la ciudad al gobernador, pero el acuerdo era para la ciudad. No incluía el fuerte ni el monasterio que quedaban fuera de la ciudad. Y para los ingleses poder irse definitivamente, ellos también tenían que pagar unas 1,000 coronas adicionales por cada uno. Los españoles pagaron por el monasterio, pero no por el fuerte, así que al irse, los ingleses derrumbaron el monasterio. Entonces, por fin, luego de 6 semanas, a finales de marzo, los ingleses por fin se retiran de la ciudad con 100,000 ducados y 1,000 coronas. A pesar de no encontrar riquezas en la ciudad como esperaban, sí se llegaron a llevar las mercancías de los almacenes, 60 cañones, la campana de la iglesia destruida, metales, mueblería, y al igual que en Santo Domingo, reclutaron varios esclavos que habían liberado. Drake se retira de la ciudad. Bueno, no, él regresa, pero es porque no tiene comida. Y le deja saber a la ciudadanía que si permiten que sus cocineros preparen comida antes de irse, no tomará ninguna acción hostil y entonces se larga. Y ahora, después de otra semana más y de tener sus suministros, entonces Drake por fin se retira. A pesar de lograr una victoria impresionante, no se consigue la cantidad de dinero esperada y las fuerzas de Drake se encuentran en un estado debilitado. Panamá, el cual era el próximo objetivo de la expedición, será olvidado por el momento y los ingleses tomarán una ruta diferente, la cual eventualmente los llevará a la ciudad de San Agustín en la Florida. No olviden darle like y suscribirse al canal si les gusta mi contenido. Si me quieren apoyar de otras maneras, también tengo una cuenta de Patreon y de Ko-fi. Si tienen alguna otra batalla o evento histórico que deseen que yo cubra en mi canal, escríbanlo en los comentarios. ¡Hasta luego!